Hola, profe. Buenas ¿Qué tardes. tal? Hola, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo andan, muchachos y chicas? ¿Cómo andan? Ahí andamos. ¿Todo bien? Bueno, Bien, bien. Buenas. Más o menos. mejor. ¿Por qué? Está bien. No, me agarraron un par de síntomas, profe. No puedo salir. ¿Eh? ¿Cómo? Que tengo un par de síntomas y no puedo salir. Oh, qué cosa. Tengo un montón de conocidos que están en la misma situación. Bueno, Agustina, Cristian, Dani López, Esteban Porporato, Iván Doro, que se está por unir, Maxi Colombo, Rocío Paglieri, Francisco Franco, que saca la lengua. Ahí entra Ignacio Fedorenko. Bueno, ustedes, algunos de los que están acá también estuvieron en la clase de Benjamín, así que bueno, muy bien que puedan asistir a una clase y a la otra. Si pueden hacerlo, háganlo, de asistir a ambas clases. Eh, Benjamín habló un poco con respecto al tema de los parciales y bueno, ustedes no son nuevos, digamos, y saben más o menos cómo le fue a cada uno, pero bueno, en general los parciales están flojos. Hablo en general, ¿no es cierto? Hay algunos parciales que están mejores, otros que están peores, pero si uno tendría que hacer una evaluación del desempeño en general, este, ahí Benjamín estuvo elegante con los que le decía, dice, a lo mejor no nos llegan a entender. O sea, yo lo que considero es que falta dedicación, falta estudio, falta estudio. Ustedes consideren que con esos parciales, ustedes pueden promocionar la materia. Porque si uno hace una evaluación del parcial y ese parcial, por ejemplo, le suma 67 puntos, una cosa así, que sería un 7 que tendríamos que colocar, ya con dos parciales, con esa nota de 7, ustedes promueven la materia. Y la pregunta es si ustedes con los que están estudiando, con los que se prepararon para ese parcial, pensaban llegar a una promoción. ¿Mm? Este, Y como los parciales tienen el alcance de una promoción, o sea, ustedes pueden aprobar la materia rindiendo esos dos parciales, entonces, por supuesto que la exigencia de ese parcial está de acuerdo a lo que es un examen. O sea, no hay diferencia, yo no hago diferencia entre un examen en la cual ustedes pueden promocionar la materia y el examen parcial y el examen final. O sea, esos ejercicios tranquilamente pueden estar en un examen final. Entonces, bueno, a partir de ahí hubo un montón de parciales que no alcanzaron, definitivamente. O sea, no, por más que uno les valore el procedimiento, ¿no es cierto? Pero si uno los hace derivar y no saben derivar, si uno le hace graficar una superficie y no grafican una superficie, le hace plantear un ejercicio donde tienen que calcular un máximo, un mínimo, y ahí lo hacen mal. Hace un par de preguntas que involucran la derivada direccional, o una cuestión de límite, lo hacen mal. Hacen mal los límites iterados. Marcan el dominio de una función bueno, no es correcto, no es correcto. Yo entiendo de que por ahí a lo mejor en esta instancia se produzca una especie de desánimo en ustedes. O sea, yo no sé, con 20 años, la edad que tengan siendo joven, cómo me hubiese desenvuelto si no tengo la exigencia de la clase. ¿eh? Porque esto acá exige mucha voluntad de ustedes, muchísima voluntad de ustedes. Porque incluso estas clases presenciales, estas clases virtuales, tampoco son de carácter obligatorio. Entonces, la obligación la impone cada uno, la responsabilidad de cada uno. Y yo tampoco me quiero poner en vigilante, como ya se los dije en el parcial, pero si uno más o menos investiga un poquito cuál es la actividad que ustedes tienen en el aula virtual, y hay algunos que por ahí me aparece como que hace, qué sé yo,
72 horas que no ingresan al aula, 80 horas que no ingresan al aula. Yo no digo que ingresen todos los días, pero sí tienen que ingresar en algún momento de la semana, como para ver qué estamos dando, cómo sigue la cosa. Así que bueno, ahí Benjamín estaba un poco preocupado, yo menos, porque bueno, los chicos que no aprobaron el parcial van a tener que recuperar, y si no les va mal en el recuperatorio, bueno, piensen cómo van a seguir, piensen cómo van a seguir. Pero yo creo que no estamos exigiendo mucho más, no estamos exigiendo demasiado. Ustedes están estudiando ingeniería, entonces esta no es una materia de relleno, porque el ingeniero tiene que tener una potente formación en las materias básicas, en las materias duras, que es la parte de matemática, análisis numérico, álgebra, después parte de la matemática aplicada estadística, que creo que van a tener el año que viene. Entonces no son materias de relleno, sino que son materias que hacen un profesional de la ingeniería. Después le vamos a entregar las notas, pero vayan pensando muchos en que van a tener que hacer el recuperatorio, y no vamos a dejar pasar demasiado tiempo en hacer el recuperatorio, para que no me quede demasiado despegado los temas que estuvimos trabajando y los temas que vamos a empezar ahora. ¿Estamos, chicos? Estamos, profe. No sé si quieren hablar algo con respecto al parcial, alguna duda, algo que ustedes dicen, no, esto no lo dimos porque no, todo lo que estaba en el parcial lo estuvimos trabajando. No, yo con respecto a, no es que una queda, o sea, se entiende por todo este tema del coronavirus, pero yo por el tema del trabajo y esto de las clases virtuales, la verdad que se me complica bastante. Digamos, por ahí en periodo de clases, a tener dos clases, una dar la teoría y otra dar la práctica, entonces uno ya en las clases iba teniendo práctica y después para el parcial era practicar un poco menos. Pero bueno, ahora como todo esto de, por ahí hay profesores que suben, qué sé yo, clase también, entiendo que por ahí no tienen tiempo, pero en otros horarios y entonces tenés como 5 clases atrasadas de una materia, y la verdad que, por ejemplo, a mí que yo trabajo hasta las 5, se me complica mantener todas las materias al día, esa es la realidad, por ahí, por eso vengo medio complicado y por ahí pienso por ejemplo, la física ahora no la estoy cursando porque la verdad que si no, no llego a todas las materias, la realidad, todo Está este bien. tema del... Sí. No. Es entendible, Cristian. Y es entendible también porque esta situación, digamos, nos atraviesa a todos. O sea, cuando hablo de la situación, hablo el hecho de estar dando en clases virtuales, en forma encerrada, que la información a ustedes les llega en forma distinta. Yo supongo que a ustedes, a todo el mundo, les gustaría volver a las clases presenciales. ¿Por qué? Y porque tienen la explicación del profesor, tenemos el ida y vuelta, tenemos las emociones, la relación se hace mucho más estrecha. Y aparte en una situación adversa en la cual estamos todos muy preocupados, por la pandemia que nos está acechando. Entonces uno por ahí les viene a hablar de una derivada direccional, qué sé yo, y parece como que está hablando en una nube de pedo, ¿no es cierto? Pero bueno, pero forma parte de la formación. Entonces, por ejemplo, nosotros decidimos con Benjamín reducir un poco el tema de la teoría. No damos tanta teoría, damos la teoría necesaria y suficiente como para que podamos después aplicarla en la práctica. Entonces, evitamos dar demostraciones, pero hay temas, como por ejemplo el de hoy, que vamos a empezar a hablar de integrales dobles, que necesitamos saber de lo que estamos hablando. O sea, una pequeña teoría necesitamos dar. Después posiblemente no le evaluemos esa teoría, pero es como para que ustedes tengan una puerta de acceso al tema que estamos dando, como para que sepan por qué una integral doble, una integral triple después se presenta de esta manera. Así que no, yo lo que les digo es que, bueno, ante esta situación de desánimo, bueno, no decaigan, pongan toda la voluntad que puedan. Nosotros estamos para ayudarlos en ese sentido. Ustedes no piden demasiada ayuda. Siempre los foros de las páginas del campus está bastante quieto, hay muy poco intercambio, casi nada.
Así que bueno, van a tener que ponerse un poco más firmes, van a tener que ponerse un poco más firmes con respecto a esta materia, no sea la siguiente. Bueno, arrancaríamos con la clase de hoy, entonces, el nuevo tema que vamos a dar, así como estuvimos trabajando con toda la parte de derivadas, lo que vamos a arrancar hoy es con la parte de integrales múltiples. Integrales múltiples. Bueno, hacemos una muy breve introducción con respecto a lo que recuerdan ustedes de integrales, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes trabajaron con Adrián en Análisis Matemático 1 con el tema de integrales, cuando integramos una función, entre otras cosas, si hablamos de una integración definida, o sea, una integral que estaba definida en un intervalo cerrado, AB, entonces eso nos remetía directamente al cálculo del área que estaba encerrada debajo de la curva por encima del eje X. ¿Estamos? Entonces, este área que está debajo de la curva, ¿cómo la simbolizamos? Y como la integral entre A y B de f de x, teníamos una función de una única variable. Parecía complicado, pero ahora con lo que estamos viendo, que estamos trabajando con funciones multivariables, esto lo vemos muy simple. ¿Y cómo resolvíamos la integral? Bueno, necesitamos la primitiva, o la función integral, f de x, y después de esa función integral la evaluamos en un extremo, el extremo inferior, y la evaluamos en el extremo superior, y aplicamos lo que llamábamos como, ¿la regla de quién? De Barrow. La regla de Barrow, la regla de Barrow. Entonces era la primitiva o la integral evaluada en un extremo, menos la integral evaluada en el otro extremo. Y de esa forma podíamos calcular el área que estaba encerrada entre la gráfica de la función y el eje X. Después ustedes vieron una serie de variantes en las cuales el área podía hacer que me aparezca positiva y negativa. Entonces saben que toda área que está por encima del eje X es positiva, toda área que calculamos por debajo del eje X es negativa. Entonces si yo tendría que pintar toda esta sección, si yo tengo que pintar toda esta sección con pintura, y tengo que calcular el área para calcular todo eso, bueno, tendría que hacer el área que corresponde a esta parte negativa, por otro lado, el área que corresponde a esta parte negativa, y lo ponemos entre barras de valor absoluto para que me quede positivo, porque si no se me resta con las otras, y así sucesivamente. ¿De dónde surgía que la integral era un área? ¿De dónde surgía que la integral era un área? También vamos a ir un poquito repasando esto, porque esto nos va a ayudar después a entender lo que vamos a trabajar hoy. Pero, ¿por qué me surgía que la integral era un área? ¿Cómo hacemos para calcular en forma aproximada el área de esta función? Y lo que hacíamos era, bueno, en vez de trabajar con esa función, trabajamos con rectángulos. Trabajamos con rectángulos. Un rectángulo acá, otro rectángulo acá. Entonces hacíamos una subdivisión del intervalo AB. ¿Y qué hacíamos? Calculábamos el área de cada rectángulo, que lo sabemos, calcular el área de cada rectángulo porque es base por altura. ¿Sí? Y podíamos decir, bueno, este área la calculo de más, pero se me puede compensar con este área. Entonces cada rectángulo podría ir como compensando el área de más que calcula con el área de menos que calcula. Los rectángulos tienen que ir pegados uno al lado del otro, ¿no? A mí por ahí, por el dibujo, se me despegan un poquito. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que hacíamos era lo siguiente. Realizamos una partición de este intervalo,
una partición de este intervalo. A esto le poníamos x0, para que cambie de tinta. A esto le ponemos x1, a esto le ponemos x2, a esto. O sea, no necesariamente esos rectángulos tenían que ser iguales. Y después, elegimos en cada rectángulo un punto, que no necesariamente es el punto medio. Evaluamos la función en este punto, y ahí teníamos la altura del rectángulo. La altura del rectángulo. Entonces, bueno, en general decíamos que a esta base, por ejemplo, en este caso va a ser x4, x5 menos x4, x5 menos x4. A esas bases las llamábamos delta x en general. Y la altura era la función evaluada en un punto, asterisco, que estaba dentro de ese rectángulo. ¿Cómo calculábamos el área de cada rectángulo? El área de cada rectángulo, base por altura, o sea, la altura es la función evaluada en ese punto asterisco por delta x, y después sumábamos todos los rectángulos, y ahí me aparecía el símbolo sumatoria. La sumatoria de i igual 1 a n, donde n es la cantidad de rectángulos que yo genero, de f en x asterisco por delta x. ¿Ese área cómo es? ¿Exacta o aproximada? Aproximada. Esa era un área aproximada. ¿Estamos? ¿Cuándo tenemos el área exacta? Cuando esos rectángulos que antes tenían una determinada base, esa base me va teniendo a cero, o sea que se me transforman como si fuesen agujas. ¿Estamos? Entonces, cada uno de esos rectángulos que yo antes tenía de una determinada base, ahora esa base tiende a cero. ¿Estamos? Y es como que si tendríamos poniendo una aguja al lado de la otra. Entonces todas esas agujas van copiando en forma perfecta, digamos, la curva. ¿Estamos? Se apoyan ahí sobre la curva. Entonces, ¿cuántos rectángulos vamos a tener ahora? Infinitos. Infinitos. Cuando calculamos el área exacta, vamos a tener infinitos rectángulos. O sea que el área exacta, ¿cuándo va a ser igual? Cuando la cantidad de rectángulos va a ser infinitas. La cantidad de rectángulos va a ser infinita. ¿Y qué pasaba con la base de estos rectángulos? Y esto lo hacemos tender a cero. ¿Estamos? Porque todas esas agujas tienen base igual a cero. Entonces eso es un límite cuando delta x, o sea, la base de esos rectángulos, tiende a cero. Y acá me queda la función evaluada en esos puntos asterisco, x asterisco, por delta x. En vez de estar escribiendo esto, este límite de esta suma infinita, agarramos al símbolo de sumatoria, lo estiramos para arriba, lo estiramos para abajo, y se me transforma en el símbolo integral. ¿Estamos? Y en vez de estar diciendo que integramos infinitos rectángulos donde la base tiende a cero, decimos que integramos entre a y b la función f de x, y este delta x, que era la base, ahora se me transforma en lo que llamamos un elemento diferencial. ¿Qué quiere decir un elemento diferencial? Es un elemento donde la dimensión tiende a cero. Por eso lo que estamos diciendo acá, en realidad estamos diciendo base por altura. Y de ahí surge el concepto de integral como el concepto del área debajo de la curva. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos funciones de dos variables. Que me generan una superficie Z. Entonces vamos a tener que estar trabajando en el espacio.
vamos a tener que estar trabajando en el espacio. ¿Estamos? Esa superficie Z la vamos a tener acá en el espacio. Supongamos que tengamos esta superficie Z, que puede ser un paraboloide, un plano, un cono o cualquier otra figura. Y la vamos a integrar, pero ahora el recinto de integración, ¿qué va a ser? Y el recinto de integración va a ser una zona del plano XY, que en principio vamos a trabajar con una zona rectangular. ¿Estamos? O sea, vamos a integrar esa superficie en ese rectángulo. Y lo que me va a generar ahora, ¿qué va a ser? Y va a ser el volumen que delimita la superficie con el plano XY. Entonces, supongamos que esta es la parte de la superficie que estaría involucrada. Entonces estaríamos calculando, cuando integramos en este dominio, donde ahora el dominio es un plano, estaríamos calculando un volumen. Un volumen. ¿Qué volumen? El volumen que encierra la superficie Z con el plano XY. Con el plano XY. ¿Cómo vamos a hacer para calcular ese volumen o para interpretar ese volumen? Y ¿se acuerdan que lo que hicimos recién? Al eje X lo dividimos en una serie de intervalos. Entonces vamos a tener una división en este sentido, en el sentido del eje X. Y una división en el otro sentido, en el sentido del eje Y. No necesariamente esa división tiene que ser de la misma longitud. ¿Estamos? Bueno, acá el dibujo se va a notar poco, pero dentro de cada rectángulo elegimos un punto. Ese punto lo vamos a llamar un punto genérico, X asterisco, Y asterisco. X asterisco, Y asterisco. Evaluamos la función en ese punto. Evaluamos la función en ese punto. Y ahí generamos un prisma. Y acá generamos un prisma rectangular. Bueno, se ve poco ahí. A ver si cambio un prisma rectangular. Bueno. Ustedes en el apunte lo tienen mucho mejor graficado, pero quería que nos saquemos la duda. ¿Cómo calculamos el volumen de este prisma? El volumen de ese prisma. ¿Cómo calculamos el volumen de un prisma rectangular? Y es el volumen de la, el área de la base, que el área de la base es delta X por delta Y, donde delta X y delta Y es la longitud de cada uno de estos intervalos. Esto es delta Y y esto es delta X. Por la altura, que la altura es la función evaluada en este punto. Entonces, si esto lo llamamos prisma 1, el volumen 1, va a ser la función evaluada en el X asterisco, la función evaluada en ese punto. ¿Y esto por qué lo vamos a tener que multiplicar, chicos? Por delta X, por delta Y. ¿Estamos? Entonces vamos a tener que sumar todos estos volúmenes. Y lo vamos a hacer en forma ordenada. O sea, primero
vamos a sumar todos los que corresponden a esta fila. Todos los que corresponden a esa fila. Entonces, ¿qué vamos a tener? La sumatoria de I igual 1 hasta n, ¿estamos? De los f asterisco por, o sea, por los asterisco, por delta x por delta y. ¿Estamos? Entonces ahí sumamos toda esta primera fila. Toda esta primera fila. Pero después tenemos que sumar la segunda fila, y después la tercera fila, y después la cuarta fila. O sea que ahí el que varía va a ser la variable y. Entonces eso va a ser la sumatoria entre j igual 1 a m, porque puede ser que la cantidad de intervalos que tengamos acá no sea la misma que la que tengamos sobre el eje x. Y ahí tendríamos una sumatoria doble, porque primero sumo en esta fila, ¿se entiende esto? Primero sumo todos los que corresponden a esta fila, pero después tengo que sumar todos los que corresponden a la segunda fila, y todos los que corresponden a la tercera fila, y así sucesivamente. Bueno, igual que lo que vimos antes, como en el caso del área, este volumen es aproximado, porque acá arriba me queda como una cosa robótica, así toda cuadrática, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Cuándo calculamos el volumen exacto? Y cuando estos valores los reducimos a cero. Entonces, prácticamente, estos prismas se me transforman en agujas verticales, esos prismas se me transforman en agujas verticales, donde la base de esos prismas tiende a cero. ¿Está? Esos prismas se me transforman en agujas verticales, yo coloco un prisma al lado del otro. ¿Eso cómo lo logramos? Y haciendo tender a cero el delta x y el delta y. El delta x y el delta y. Entonces, el volumen exacto lo vamos a tener ¿cuándo? Cuando delta y tiende a cero. Cuando delta x tiende a cero, o sea que tenemos un límite doble. Y las sumatorias ahora ya no van a ser de 1 hasta m, sino que de 1 al infinito. Porque tengo infinito en una dirección e infinito en la otra dirección. Esto acá es la altura. Por delta x, por delta y, que es la base. ¿Estamos? Esto es la altura y esta es la base de cada uno de esos paralelepípedos. Son paralelepípedos, tengan en cuenta esa palabra. Entonces, en vez de estar escribiendo este límite doble de esta suma infinita, ¿qué hacemos? Introducimos el símbolo integral. Introducimos el símbolo integral. Y ahora va a ser una integral doble. Donde a x lo vamos a integrar entre a y b. A x lo vamos a integrar b. A y lo vamos a integrar entre c y d. Entonces acá ponemos f de xy. Ahora va a ser diferencial y diferencial x. Después vamos a discutir un poquito esto de los diferenciales. Y si acá tengo x, acá vamos a hacer variar a x, que varía entre a y b. Y si acá tengo y, ahí tengo la integral con respecto de y. Y ahí generamos entonces lo que tenemos, una integral doble. Integral doble. ¿Estamos? ¿Qué estamos calculando? Un volumen debajo de una superficie. El volumen que me genera la superficie, que me encierra la superficie, y el plano XY, con estos planos verticales. ¿Está más o menos, chicos? Profe, Entonces, si a ustedes se les presenta lo siguiente, por ejemplo. profe, una pregunta. ¡Epa! ¿Puede volver atrás?
Sí. Lo que pasa es que es una chanchada esto, no sé si, a ver, dale. Ahí cuando pone diferencial de y, diferencial de x, ¿la Sí, posición queda predeterminada así o puede variar? puede Puede ir variar, primero, puede ir puede primero el variar es lo que del... vamos a ver ahora. Puede variar es lo que vamos a ver ahora. Lo voy a explicar con más detenimiento eso, pero está bien la pregunta. Tiene correspondencia, ¿eh? Tiene correspondencia el extremo de integración con los diferenciales. Atente acá, chicos. Si yo pongo diferencial x, diferencial de y, yo me tengo que imaginar, no se pone, pero ustedes se tienen que imaginar como que acá hay un paréntesis. Acá hay un paréntesis. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería el recinto de integración de esta superficie? ¿Cuál sería el recinto de integración de esta superficie? Y varía entre 0 y 3. Y está variando entre 0 y 3. ¿Sí? Y. X, o sea, integramos de adentro para afuera. X está variando desde 1 hasta 4. Entonces, el recinto de integración son los X variando entre 0 y 4, los Y variando entre 0 y 3. Este vendría a ser el recinto de integración. El recinto de integración. ¿Está claro, chicos? Este vendría a ser el recinto de integración. ¿Y cómo se integra esto? Y medio como que intuitivamente me imagino que ustedes este Z que tenemos acá, bueno, eso es una superficie en el espacio, en este caso es un plano, pero bueno, será una superficie cualquiera, donde bueno, nosotros lo que estamos calculando es el volumen que me genera esta superficie debajo, bueno, me salió todo chueco, ¿no? Pero se dan cuenta a qué me refiero, ¿cierto? Estaríamos calculando ese volumen que genera esa superficie. ¿Cómo creen que se integra esto, chicos, ustedes? Sin haber integrado nunca el integral doble. Pero ¿cómo se imagina que se integra? ¿Y podría ser por partes o no? Primero, Sí, ojo cuando decía integración por parte, porque integración por parte me remite a las integrales que había que resolverla por partes, esa que v menos la integral de b diferencial de u. no, yo me Por refería, etapas, digamos, por etapas. claro, exactamente por etapas, digamos. Bien. Primero en base a X, después en base a Y. Entonces, vamos a integrar, bien, Cristian, vamos a integrar de adentro para afuera. Vamos a integrar de adentro para afuera. ¿Estamos? Esto no se integra de una vez. Vamos a tener que hacer dos integrales. Entonces, ponemos la integral entre 0 y 3. Ahora tenemos que integrar esta función, x más 2y diferencial de x. O sea que estamos integrando respecto de x. Respecto de x. Si estamos integrando respecto de x, y es una constante. Y es una constante. ¿Estamos? Entonces, a ver, ¿cómo me quedaría esto integrado respecto de x? Ahora tenemos que pensar al revés en la integral. Antes derivamos, ahora integramos. Ustedes tienen que tener a mano la tabla de integrales. Que la tienen, ¿no es cierto? ¿Tienen una tabla de integrales simple? Sí. Bien, ténganla a mano. Más que a mano. Arriba de la mesita de luz. Buah, no sé. Entonces, lo primero que hacen a la mañana cuando se despiertan es revisar la tabla de integrales. Lo último que hacen a la noche es revisar la tabla de integrales. Cuando van al baño, ¿qué se van a llevar? Ahorita, La tabla de integrales. Bien, eso es lo que quería escuchar. A ver, ¿cuál es la integral de x más 2y respecto a la variable x? X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2
más 2i. ¿No? Si acá vos hubiese tenido un 8, ¿cuál es la integral de 8 respecto de x? 8x. 8x. Bueno, no tenés 8x, no tenés 8, perdón, tenés 2i. Todo es constante. ¿Eh? Entonces, ¿cómo te queda si integras eso? 2x. 2xi. 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 ¿Mm? ¿Estamos? Y eso lo vamos a evaluar entre 1 y 4. Diferencial de i. Entonces, aplicamos la regla de Barrow, teniendo en cuenta que lo que varía entre 1 y 4 es x. ¿Eh? Entonces, ¿esto cómo me queda? 4 al cuadrado sobre 2 más 2 por 4 por i menos 1 al cuadrado sobre 2 más 2 por 1 por i. Y después vamos a tener que integrar respecto de i. Resolvemos esto, chicos. Resolvemos esto. 4 al cuadrado 16 sobre 2, 8. 8 más 8i. Menos un medio. Menos 2i. Diferencial de i. ¿Mm? Y ahora me queda una integral donde la variable es i. Antes de integrar, vamos a ver si podemos operar un poquito. 8 menos un medio sería 16 medios menos un medio, 15 medios. 8i menos 2i es más 6i. Diferencial de i. Y ahora integramos entre 0 y 3. Pero ahora tenemos que integrar con respecto a la variable i. ¿Cómo me queda entonces esa integral? Quedaría 15 medios x. ¿Por qué x? No, 15 medio i. 15 medios i. Porque Ah, ahora no, estamos sí, perdón. ¿eh? Más. Más 6 3i cuadrado. 3y, Claro. 3 grados. Sería 6 por i cuadrado sobre 2, o sea, 3i al cuadrado. Y eso entre 0 y 3. ¿Mm? Entonces, bueno, aplicamos la regla de Barrow, evaluamos todo en 3, 15 medios por 3, más 3 por 3 al cuadrado, y esa primitiva, esa integral, la tenemos que evaluar en 0, pero como acá vemos que i aparece en este término, i aparece en este término, cuando lo evaluamos en 0 me va a dar todo 0. ¿Mm? Entonces esto en definitiva nos queda 45 medios más, esto es 27. Buscamos la calculadora. 45 medios más 54 medios, 99 medios. ¿Capaz? 29 medios. 99 medios. Y cuando ustedes trabajaban con áreas y calculaban un área, ¿qué ponían como resultado? Un número. Claro, pero no ponían unidades de área. Unidades. De área. Bueno, unidades cuadradas, unidades de área. En este caso, si estamos calculando un volumen, bueno, habría que completar diciendo que, bueno, que esto acá son unidades de volumen, si estamos Unidades calculando un cúbicas. volumen. O unidades cúbicas. ¿Se entiende, chicos, cómo es la cosa? Sí. Sí. Hay un teorema que se llama el teorema de Fubini, que dice lo siguiente.
la integral entre a y b, diferencial de x, de la integral entre c y d, diferencial y, de una función f de xy. Esto es igual a que si yo invierto el orden de integración, a que si yo hago primero la integral entre c y d, pero tengo que poner afuera diferencial y, de la integral entre a y b, y acá tengo que poner diferencial de x, de esta función. ¿Estamos? O sea que no interesa el orden de integración siempre que lo haga bien. ¿Y qué dijimos? Que yo acá me tengo que imaginar como que si habría un paréntesis, pero que no lo ponemos. Acá primero estamos integrando con respecto a y, entre c y d. Acá primero estamos integrando x, pero entre a y b. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Vamos. Nos vamos a tener que acordar un poco de algunas integrales, ¿no es cierto? Bueno, en las integraciones polinómicas por ahí no hay demasiado problema, pero por ahí nos tenemos que acordar un poquito de algunas integrales. Y vamos a trabajar con los ejercicios que están en la práctica. El ejercicio 1 dice, calcular las siguientes integrales dobles, reconociendo en primer lugar el dominio de integración. ¿Está? Ustedes están viendo esto, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces acá me dice que es la integral entre menos 1 y 1, la integral entre 0 y 1, la función es x al cubo y cuadrado más 3xy, diferencial de y, diferencial de x. Entonces, me pide reconocer el recinto de integración. Entonces, bueno, lo hacemos en el plano. El año pasado, o el cuatrimestre pasado, cuando ustedes vieron integrales, cuando hablamos del recinto de integración, en realidad era un intervalo. Acá va a tener que hacer una porción del plano XY. Entonces pregunto, ¿quién varía de menos 1 a 1? X. X. Entonces, X varía de menos 1 a 1. ¿Está? ¿Quién varía entre 0 y 1? Y. Y varía entre 0 y 1. ¿Cuál es el recinto de integración? Bueno, este rectángulo. ¿Estamos? Entonces, estamos integrando esta superficie que está en el espacio y vamos a calcular de alguna manera cuál sería el volumen que está debajo de esta superficie por encima de este rectángulo. ¿Está claro, chicos? ¿Cómo se integra entonces? ¿Cómo se integra? Primero hay que resolver esta integral, lo que está adentro. Entonces, si estamos integrando respecto a la variable y, ¿eso qué quiere decir? Que x es una constante. Entonces, tenemos que escribir todo, la integral de menos 1 a 1, pero ahora ya vamos a resolver esta integral. A ver, ¿cuánto me queda la primitiva, la integral de esa función con respecto a y? X al cubo Ajá, por y al cubo sobre 3 muy bien, por y al cubo sobre 3. Más 3 medios x y cuadrado. 3 medios x y cuadrado. ¿Qué hay que ponerle a esto? Los límites de integración. Que es, claro, que esto varía entre 0 y 1, los extremos de integración. Y después lo vamos a hacer integrado respecto de x. Entonces, aplicamos la regla de Barrow a todo esto, teniendo en cuenta de que 0 y 1 son valores de y. Entonces esto va a ser la integral entre 1 y 1. ¿Estamos?
reemplazo y por 1. Entonces me va a quedar x al cubo por 1 al cubo, que es 1 tercio, más 3 medios x por 1 al cuadrado, que es 1. Menos toda esta función evaluada en 0, como acá tengo y al cubo y acá tengo y al cuadrado, si yo los evalúo en 0, todo eso me va a dar 0. Diferencial de x. Pasamos un poco la moladora, como para pulir un poquito. Acá me queda la integral de menos 1 a 1. Esto me queda x al cubo sobre 3, más 3 medio x. Diferencial de x. ¿Está ese primer paso, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Y ahora hay que integrar con respecto a x, O sea, ahora me queda una integral como las que veníamos trabajando en análisis matemático 1. ¿Cuál es la primitiva de esa función? ¿Ustedes le decían primitiva o integral? Integral. No. Primitiva. Bueno, De las dos formas, pero usamos más la palabra integral. bueno, pero si yo le digo primitiva, a ustedes resulta familiar, digamos. Sí, esa es la F mayúscula. Era. Exactamente, la f mayúscula. ¿Cómo me queda la primitiva de esa función entonces? X a la 4 X a la 4 sobre, sobre 4. entonces sobre 16. ¿Estamos? X a la 4 sobre 4 me queda X a la 4 sobre 16. Más 3 medios por X cuadrado sobre 2, o sea que me quedaría 3 cuartos por X cuadrado sobre 2. Y esto lo evaluamos entre menos 1 y 1. Entonces, evaluamos en 1. 1 a la cuarta es 1 sobre 16. Más 3 cuartos por 1 al cuadrado, que es 1. Menos 1 a la cuarta. Eso va a ser 1 positivo. Acá hay que tener mucho cuidado con el tema de los signos. Más 3 cuartos por menos 1 al cuadrado. ¿No sería, profe, sobre 16? Menos 1 a la cuarta. Sobre 16, sí señor. Bueno, en definitiva, ¿qué me queda? Voy a escribir acá arriba que me queda más cómodo. 1 sobre 16 más 3 cuartos. Menos 1 a la cuarta me queda positivo. Con este menos me queda negativo. Menos 1 sobre 16. Menos 1 al cuadrado me queda positivo. Pero con este signo menos me queda negativo. Va. En este caso nos da 0. En este caso nos da 0. ¿Cómo interpretan ustedes ese resultado 0? ¿Qué significa que el valor de la integral le dé 0? ¿Cómo ¿No lo tiene podrían volumen? explicar con su... ¿Eh? ¿No tiene volumen? Sí tiene volumen. Que el volumen, o sea, tiene volumen por debajo y por encima del plano XY. Exactamente. Y que se compensan, son iguales. Claro. Todo lo que está por encima del plano XY es lo mismo que está por debajo del plano XY. Se compensan esos dos volúmenes y por eso me da 0. ¿Estamos? Pero el volumen existe. ¿Se dan cuenta? Si yo hago el cálculo de la integral de esa forma y quiero calcular el volumen, no me sirve ese cálculo. Entonces, en este momento no estamos calculando volúmenes, estamos calculando integrales. Y más que nada estamos entrenando, agarrando técnica, agarrando práctica, para después ver cómo hacemos para calcular, entre otras cosas, volúmenes. ¿Estamos, chicos? Bueno, vamos al ejercicio B. Aparece raíces cuadradas.
como siempre. ¿Cuál es el dominio, el recinto de integración, perdón, el recinto de integración? ¿Cuál sería en este caso? Sería entre 0 y 1. ¿Quién entre 0 y 1? X. X. X entre 0 y 1. E Y entre 0 y 3. Este es el recinto de integración. ¿Está? ¿Nos acordamos cuál era la integral de la raíz de X? Sí, era x elevado a la 1 medio más 1. Sobre Sí, 1 medio más 1 también. sí, pero directamente eso te da 3 medios por la raíz cuadrada de X al cubo. ¿Estamos? Tengámoslo como integral inmediata esta, porque nos aparece seguido y nos va a aparecer seguido. La integral de la raíz de X es 3 medios por la raíz de X al cubo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resolver primero esta integral. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? La integral entre 0 y 3. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? Nos va a quedar 2/3 de la integral de X más Y elevado a la 3. Y eso lo vamos a evaluar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿No sería Diferencia. un medio? O sea, que no. ¿Perdón? Que puso la integral desde 0 hasta 3 de 2/3. Sería 3 medios. En verdad. Sí, perdón, 3 medios, 3 medios. No, es 2/3, es 2/3. Porque de acuerdo a lo que vos me dijiste, va a ser X a la 1 medio más 1 dividido 1 medio más 1. Entonces, esto acá me quedaría X a la 3 medios sobre 3 medios, o sea que es 2/3. Perdón. 2/3. Bueno, ¿cómo me queda eso? Eso va a quedar la integral entre 0 y 3. Evaluamos la X en 1. O sea, me va a quedar Y al cubo. Menos, evaluamos, no, perdón. Estoy un poco desconcentrado. Me queda 2/3. Que lo sacamos afuera. Por. Evaluamos X en 1. Entonces me queda 1 más Y elevado a la 3. Menos, evaluamos X en 0. Me queda Y elevado a la 3. Diferencial de Y. Y ahora hay que integrar esto. ¿Qué vamos a hacer? Este 2/3, que está multiplicando a todo, lo podemos sacar fuera de la integral. Fuera de la integral. Y para resolver esas raíces, como tenemos 1 más Y elevado a la 3, esto lo vamos a escribir como 1 más Y elevado a la 3 medios, o sea, introducimos el exponente fraccionario. Menos Y elevado a la 3 medios. ¿Estamos? Porque yo no tengo que integrar la raíz ahí, sino que tengo la raíz de Y al cubo. Entonces se me complica un poquito. ¿Seguimos, chicos? Esto es 2/3. Vamos a poner un corchete ahí.
¿Cuál es la integral de 1 más i elevado a la 3 medio? Una más i elevado a las 5 medios. Sobre Claro. no, 3 por- medios más 1 es 5 medios. Sí. Dividido 5 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 quintos. 1 más i a la 5 medios dividido 5 medios, dividir por 5 medios es lo mismo que multiplicar por 1 quinto. Menos, acá tenemos lo mismo, 3 medios más 1 es 5 medios. Dividido 5 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 quintos. Y eso hay que evaluarlo entre 0 y 3. Bien. Bueno, ahora hay que reemplazar. Tenemos el 2/3 que lo sacamos afuera. Tenemos el 2 quintos, que ahora va a tener que multiplicar a 1 más 3, elevado a la 5 medios. Menos 2 quintos de 3 elevado a la 5 medios. Menos. Entonces acá vamos a poner un paréntesis que abrace a todo esto. Menos. Todo esto mismo, pero evaluado en 0. Entonces va a ser 2 quintos de 1 más 0, o sea que es 1 a las 5 medios. Acá también va a haber un paréntesis. Menos 0 a las 5 medios menos 0. Cierro corchete. ¿Se entiende ahí? A ver. 2/3 por 2 quintos por 4 a las 5 medios. Menos 2 quintos 3 a las 5 medios. Estoy pasando al limpio. Y acá me queda menos 2 quintos 1 a las 5 medios, que es 1. Bueno, si quieren, yo diría que sí, ya que estamos acá lo terminamos. Los exponentes fraccionarios los utilizamos para la integración, pero después para la evaluación volvemos a su forma radical. 4 a la 5 medios sería la raíz cuadrada de 4 a la quinta. Menos 2 quintos, 3 a la 5 medios sería la raíz cuadrada de 3 a la quinta. Menos 2 quintos. Bueno, de ahí sacamos un resultado. Esto me va a quedar un número irracional. Esto acá, 4 es 2 a la 2, o sea que me queda 2 a la 10, me queda 2 a la quinta, que es 32, o sea que todo esto me va a quedar 32 por 2, va. De ahí obtenemos un resultado. Que por ahí en esta instancia tal vez sea lo que menos importa. Seguimos. Vamos a hacer el E, pero lo voy a llevar a... Ustedes me lo dictan, lo voy a poner en... ¿Puedo salir de esta pantalla, chicos? Sí. Bien. El ejercicio que sigue, el C, dice, la integral entre 1 y E, decía.
¿Lo tienen ustedes? A ver, espera. La integral entre 1 y e, la integral entre 0 y 1 de i logaritmo de x. De i de x. De i de x. Muy bien. De i de x. Vale, vamos a ver qué es esto. ¿Quién era E? ¿Eh? La constante de Euler. A ver, no escucho bien. O sea, es una constante. Sí, pero ¿el número de quién? Es el número de Euler ese. Sí. ¿Mm? El número de Euler, el que se toma como base para los logaritmos naturales. Base de los logaritmos naturales. Por eso ponemos ln. ¿Mm? Cuando ponemos ln es porque estamos trabajando con logaritmos en base e. ¿Mm? Y lo llamamos logaritmo natural. ¿Sí? Bien. A ver, primero hay que integrar con respecto a i. ¿Cómo nos queda este integral respecto de i? Nos va a quedar i cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de x. Y eso lo vamos a evaluar entre 0 y 1 y después lo vamos a integrar respecto de x. ¿Mm? O sea que esto va a ser la integral entre 1 y e. Reemplazamos 1 al cuadrado, logaritmo de x, menos 0 al cuadrado, o sea que esto me va a quedar 0, diferencial de x. Entonces, esto me va a quedar la integral entre 0 y 1 de 1/2, que lo sacamos afuera, logaritmo de x. Perdón, acá es entre 1, esto es e. Entonces esto es 1/2, la constante la saqué afuera. ¿Cuál era la integral del logaritmo, chicos? X, logaritmo de x, menos x. Esta integral salía por partes, por el método por partes salía esa integral. Por ahí me la acuerdo, tengo la tabla de integrales, bueno, ya la resolví una vez, no la vuelvo a resolver. Y eso lo evaluamos entre 0 y e. Bueno, atenti que acá hay que trabajar con el logaritmo. Entonces me queda 1/2, vamos a poner un corchete. Esto acá sería e por el logaritmo de e, menos e. Menos 1 por el logaritmo de 1, menos 1. El logaritmo de e es 1. ¿Por qué? Porque coincide la base con el argumento del logaritmo. Siempre que coincide la base con el argumento, el logaritmo es 1. O sea que el logaritmo de e es 1. Y el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. O sea que en definitiva esto acá me queda e menos e
O sea que todo este primer paréntesis se me anula, es 0. Esto es 0. Me queda menos 1, que es 1 positivo. O sea que esto es 1/2. ¿Está? Sí. ¿Qué pasa cuando el recinto de integración no es un rectángulo? ¿Mm? Sino que viene determinado por funciones. O sea, nosotros recién teníamos recintos de integración que eran rectangulares. Entonces decíamos, bueno, X varía entre A y B, C varía, no, perdón. Hasta recién calculábamos integrales, donde los recintos eran rectangulares. Entonces, si teníamos este recinto, bueno. Decíamos, bueno, X varía entre A y B, Y varía entre C y D. Pero ¿qué puede pasar? Y que ese recinto de integración no sea un rectángulo, sino, por ejemplo, que venga dado por una recta, ¿m? Y el recinto de integración sea este triángulo. ¿M? Entonces ahí, en ese caso, X varía entre 0 y un determinado valor, por ejemplo 3, pero Y varía desde 0 hasta la recta. Y por ejemplo esa recta es Y igual a X. ¿Mm? Entonces, ¿cómo planteamos una integral cuando tenemos este recinto de integración? Bueno, vamos a decir que X varía desde 0 hasta 3. Diferencial de X. Y varía desde 0 hasta la recta. O sea, desde 0 hasta la recta X. Varía ahí. Y acá colocamos la f de XY. Después vamos a ver cómo lo resolvemos eso. ¿Mm? Pero ahora, en los extremos tenemos funciones. ¿Mm? Supongamos que tenemos esta situación. Tenemos una parábola. Esta es la parábola y igual a x cuadrado. Y tenemos la función raíz cuadrada, que si se acuerdan la función raíz cuadrada era así. Y el recinto de integración es este ahora. Este es el recinto de integración. Entonces, lo primero que tenemos que ver es en qué punto se unen esos dos recintos de integración, que en este caso es el 1, después lo vamos a calcular. ¿Cómo planteo la integral doble, chicos, ahora? Bueno, X va a variar entre 0 y 1. X va a variar entre 0 y 1. ¿Y entre qué va a variar? Abajo que tenemos la curva que está en negro, que es x cuadrado. Y arriba vamos a tener la curva que está en azul, que es raíz de x. F de xy.
¿Se entiende? Sí. Bueno, se complica un poquito, no tanto. Bueno, que es un poco lo que vamos a empezar a trabajar acá. Vamos a ver esta integral. Vamos a resolver esa integral. Después estaría bueno de que ustedes resuelvan las integrales que le quedan, encima porque tienen la respuesta. Entonces preguntan, profe, no me dio, profe, me dio. Bueno, ¿qué me está diciendo acá? Que x varía entre 0 y 2. X varía entre 0 y 2. Entonces, si yo quiero interpretar el recinto de integración, x varía entre 0 y 2. X varía entre 0 y 2. Y varía entre 0 y la recta y igual a x. Que la recta y igual a x es una recta 45 grados. Es la función de identidad. Y igual a x. Entonces, este es el recinto de integración ahora. Estamos calculando la integral en ese recinto de integración. ¿Sí? ¿Está claro esta primera parte, chicos? Sí, bastante. Sí. Sí, profe. Bastante es una palabra media ambigua. Bastante, sí. Está bien. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Primero hay que integrar con respecto a quién, chicos. Ahí. Ahí. Primero hay que integrar con respecto a ahí. ¿Cómo me queda la primitiva de esa función integrada respecto de y? Me va a quedar x por y menos 2 por x por y cuadrado sobre 2. O sea, x por y cuadrado. Esta función la vamos a tener que evaluar entre 0 y x. ¿Quién vale x? ¿A quién vamos a tener que reemplazar x? Ahí. 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 Claro. Ahí lo vamos a tener que reemplazar por x. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar la integral entre 0 y 2. Me queda x por x. Menos x por x al cuadrado. Reemplazamos y por x. Menos. Cuando reemplazo y por 0, esto se me anula. Cuando reemplazo y por 0, o sea que en este caso se me anula. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? La integral entre 0 y 2 de x cuadrado menos x a la 3. Diferencial de x. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahora, uno de los extremos de integración es una variable. Cuando yo aplico la regla de Barrow, voy a tener que reemplazar por esa variable. ¿Cómo hacemos para integrar esto? Bueno, esto acá va a ser la integral de x al cubo sobre 3 menos x a la cuarta sobre 4. Y esto lo evaluamos entre 0 y 2. Entonces, bueno, ahora aplicamos finalmente la regla de Barrow. Me quedaría 2 al cubo sobre 3. Menos 2 a la 4 sobre 4. La primitiva evaluada en 0 nos va a dar 0. Bueno, entonces vamos a tener 8 tercios menos 16 cuartos, que es 4. 8 tercios menos 12 tercios es menos 4 tercios.
¿Estamos? Y el resultado negativo pasa ahí. No, Que va no. por abajo del... Sí, pero ya te digo, en este caso no estamos calculando volúmenes, ¿eh? Lo podemos interpretar como un volumen, pero estamos calculando integrales, ¿eh? La integral me dio menos 4/3. No lo interpretamos como un volumen. Ok. ¿Está? Sí. Después vienen los ejercicios donde sí hay que calcular volúmenes, ¿eh? Dice, aplicación al cálculo de volumen. Y ahí vamos a discutir todo eso. ¿Mm? Por ahora estamos agarrando técnica, entrenamiento de cómo se integra. ¿Hacemos uno más, chicos? Sí. Bien. Bueno. Hacemos el B. A ver. Bueno, son más o menos parecidos todos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el B. Vamos a hacer el B. Primero, como siempre, vamos a identificar cuál es el recinto de integración. ¿Cuál es el recinto de integración? ¿Qué me está diciendo en el B? Que X varía entre 1 y 2. X varía desde acá hasta acá. Y varía entre 1 y X cuadrado. X cuadrado sabemos que es la parábola. Que en 1 vale 1. Entonces, el recinto de integración va a ser este. X varía entre 1 y 2. Y varía entre la recta constante 1 y la parábola X cuadrado. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Va. Integramos entonces primero con respecto de Y. Ojo que siempre estuvimos resolviendo problemas que integramos siempre primero respecto de Y, pero por ejemplo en el problema que sigue hay que integrar respecto de X. Hay que estar atento a eso. Bueno, calculamos la primitiva con respecto de Y. Eso sería X cuadrado por Y menos Y cuadrado. Eso lo vamos a evaluar entre 1 y X cuadrado. Y cuadrado sobre 2. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Diferencial de X. Entonces, esto me va a quedar la integral entre 1 y 2. Insisto una vez más. Reemplazo Y por X cuadrado. Y después reemplazo Y por 1. ¿Sí? Entonces, eso va a ser X cuadrado, vamos a poner un paréntesis, por X cuadrado. Menos X cuadrado al cuadrado sobre 2. Ahí reemplazamos Y por X cuadrado. Menos X al cuadrado por 1, menos 1 al cuadrado sobre 2. Diferencial de X. Va, me quedó medio desprolijo ahí. La integral entre 1 y 2. Acá me queda X a la cuarta, porque es X al cuadrado por X al cuadrado, menos X al cuadrado es X a la cuarta sobre 2, menos X cuadrado, más 1 al cuadrado es 1, más 1 medio. Bueno, acá tenemos X cuadrado menos X a la cuarta menos X a la cuarta sobre 2.
O sea que eso me quedaría x a la cuarta sobre 2 menos x cuadrado más un medio. Profe, disculpe, hay en un paso anterior. El último que está elevado al cuadrado, el 1 medio al cuadrado. ¿El Sí. signo menos afecta al...? No, vos primero le vas al cuadrado, Dani. Sí, Primero pero le vas al usted puso cuadrado y el positivo signo por eso. no tenés menos 1 elevado al cuadrado. Por eso ¿Está? usted puso signo positivo abajo. Por eso. ¿Por qué va el signo positivo? Porque creo que tenés un menos menos. O sea, vos tenés un menos acá, pero tenés un menos delante del Ah, paréntesis. claro, claro, claro. No lo había visto Cuando eso. abrís el paréntesis te va a quedar más. Disculpe. Ah. Ay. Bueno, calculamos la primitiva. ¿Cómo me queda la primitiva? La primitiva de x a la cuarta es x a la 5 sobre 5. O sea, x a la 5 sobre 10. Menos x a la 3 sobre 3 más un medio x. Y eso lo evaluamos entre 1 y 2. Ya que estamos, lo terminamos. Vamos a hacer, sería 2 a la quinta es 32 décimos. Lo escribo con azul acá. 32 décimos. Menos 8 tercios. Más un medio por 2, 1. Ahora hay que restar. Me quedaría menos un décimo. Ahora hay que sumar. Me quedaría un tercio. Menos un medio. Bueno, más vale que eso de 19 quinceavos, si no, el error lo buscan ustedes. Sí, dio. 19 quinceavos. Correcto. Bueno, ahora que ya saben integrar integrales dobles, bueno, esta noche, si no se pueden dormir, se ponen a resolver todos los ejercicios de este 2. Yo cuando hablo así hablo en serio, No, pero repónganse a trabajar con estos ejercicios, ¿Está? Ahora que saben, y después se van a dar cuenta de que van a empezar a integrar y no van a poder parar, porque son adictivos estos ejercicios. Y ahí van a tener que Esperemos. pedir ayuda. Ahí van a tener que pedir ayuda. Hay grupos de ayuda para gente que no puede dejar de integrar. No se ríe nadie. Bien. Sí. Pero vamos muchachos y chicas. Vamos que hay que ganarle al desánimo. A trabajar con todas esas integrales. En algún momento las hacen. F, C. Cosa que podamos arrancar la clase que viene con ya el cálculo de volumen. Le queda 4 ejercicios para ustedes, del 2, más, bueno, ahí hay uno del seno. Ya sé que las trigonométricas son antipáticas, pero me van a aparecer muy seguido con las integrales dobles. Así que vamos a familiarizarnos con la integral del seno y la del coseno y todo lo demás. Bueno, gente, hasta aquí estamos. No, profe. ¿Entendió más o menos lo que estuvimos trabajando? Perfecto. Sí, Quedaron sí. pocos, che. Huyeron algunos. Cobardes. Cobardes. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Hasta el Nos No, vemos. miércoles profe. Chao. lo dispongo. Gracias. Chao, Hasta hasta luego. luego. Chao, chao.